Fernando Maciá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar conmigo. Me siento como en casa, con Fabio, que nos conocimos ahí en Colombia hace muchos años, y con Antonio. Sí, ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, por este lado son buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada. A los que no lo conocen, que es poco probable que no lo conozcan, pero estamos con Fernando Maciá, él es director de Human Level. Yo creo que una de las personas que mejor transmite el conocimiento de una manera simple y sencilla, que todos lo entendemos, autor de muchos libros, uno de ellos que por ahí nos va a mostrar Antonio. Varios de ellos. Antonio tiene la colección completa. Antonio, gracias. Tengo varios de Fernando. Este es el último. Sí. Y nada, Fernando, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy la verdad es que veis que yo sí que soy mayor, decís que no, pero se me nota aquí en las canas que ya peino. Sí. Y bueno, hoy hablo de un tema que a mí me gusta y que además he impartido incluso formación sobre este tema en los cursos en los que doy, porque creo que realmente es un tema que se me adapta muy bien, porque voy a compartir mucha experiencia de todos los años que llevo con Human Level, que ya son 16. Y bueno, es un proceso el tema de cómo seleccionar una agencia de SEO y desde el punto de vista de la agencia, cómo presentarnos a un cliente. Así que creo que en fin, que voy a compartir algunas cosas chulas y algunas vivencias, experiencias en primera persona vividas en todos los procesos de selección donde hemos participado, y seguro que puedo aportar algunas cosas a empresas para que puedan escoger mejor sus proveedores. Pues muy interesante la charla, porque además lo sufrimos todas las agencias de SEO, creo yo. Esto de que nos lleguen 2 años después de haber contratado a otra agencia o a otra persona freelance y que obviamente se han equivocado a la hora de contratarlo, ¿no? Yo creo que esas empresas van a dar en el clavo hoy con la charla de Fernando Maciá. Pues nada, comparte pantalla si quieres y la vamos poniendo, Fernando. Sí, voy a compartir aquí esta y me decís si veis mi pantalla correctamente. Compartir pantalla. Bueno, antes de nada, que bueno, podéis seguirnos en Twitter también. El Twitter de Fernando es @FernandoMaciá, muy sencillo, muy difícil, ¿no? El de Fabio Araujo es FAraujoj y el mío es @elblog_del_SEO. Y además, si lo hacéis con el hashtag @SEOunderground, pues evidentemente vamos a vernos todos ahí en ese Twitter, en ese timeline. Y la verdad que, bueno, a ver si conseguimos hoy los trending topics se han puesto un poco difíciles últimamente, pero a ver si podemos conseguirlo durante el día de hoy. Fernando, vamos a ver, publicamos, te pongo ya estás con la presentación y todo tuyo. Muy bien, estés viendo, entiendo, mi presentación y no mi pantalla de presentador, ¿no? Estás viendo tu presentación, exacto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio y Fabio. Y nada, espero que lo que aportemos hoy sea de utilidad. Criterios para contratar una agencia de SEO. Bueno, aunque me han presentado Antonio y Fabio, pero me presento un poquito más formalmente. Yo soy fundador y director de Human Level, una consultora que trabajamos en SEO desde el año 2005 como empresa, aunque yo empecé en el SEO en 2001. Y estamos aquí en Alicante, aunque ahora ya trabajamos prácticamente todos en remoto, así que el equipo está repartido por toda España. Soy director también del máster de SEO y SEM profesional de K-School. Y bueno, en Human Level hemos tenido durante los últimos 16 años ocasión de trabajar para muchísimos clientes, pero algunos de los más relevantes aparecen aquí, como veis, medios, grandes corporaciones, tiendas online, marketplaces, todo tipo de sitios web. Y también a lo largo de todo ese tiempo he tenido oportunidad de impartir formación no solamente en K-School, sino en distintas otras universidades y escuelas de negocios. Desde el año 2006 he publicado un total de 11 libros, el último de los cuales, enseñaba Antonio, es SEO avanzado, casi todo lo que sé de posicionamiento web, que lo tenéis disponible pues, en Amazon y también en algunas librerías locales. Bueno, pues vamos a atacar entonces el tema que nos habíamos propuesto atacar hoy, y es cómo seleccionar correctamente una agencia SEO, un proveedor de servicios SEO. Al final todo estriba en realmente qué es lo que queremos. Es decir, nosotros, yo soy en este caso la agencia, pero me estoy haciendo uso de la empatía, poniéndome en este caso en el lado del cliente.
¿Qué es lo que yo entiendo que quiere un cliente? Esencialmente un cliente que acude a una agencia SEO, esencialmente lo que está buscando es más tráfico orgánico. Bueno, ¿y cómo consigue ese tráfico orgánico? Pues alguien le dirá, oye, pues hay que optimizar el sitio web, hay una cosa que se llama SEO, que se trata de optimizar el sitio para que Google le guste más, para que lo pueda rastrear mejor y se posicione mejor. Bueno, ¿y a quién podemos contratar mejor para que nos haga este trabajo? Pues nada, busquemos en Google. Bueno, pues esta es un poquito el chiste de inicio, ¿vale? El humor de inicio. No es realmente el mejor roadmap para encontrar esa mejor agencia de SEO. Y vamos a empezar en primer lugar porque, digamos, plantear así la búsqueda no es correcto. Mirad, aquí tenéis 3 de los más grandes guitarristas que han existido en la historia de la música. Tenemos por un lado a Paco de Lucía, por otro lado tenemos a Jimi Hendrix y aquí a la derecha tenemos a Narciso Yepes. Los 3 son guitarristas, pero los 3 practicaron a lo largo de su vida estilos musicales diferentes. Paco de Lucía, pues esencialmente cultivó el flamenco, aunque también entró en otros géneros, fusión, con jazz, con Chick Corea, etc. Jimi Hendrix esencialmente es un guitarrista rock y Narciso Yepes es un guitarrista del género clásico, o lo fue. Incluso veis la diferencia en las herramientas que cada uno utilizaba, pues la guitarra clásica o flamenca española, Paco de Lucía, la guitarra eléctrica Jimi Hendrix y una guitarra especial clásica adaptada con 10 cuerdas que utilizaba Narciso Yepes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que no hay una mejor agencia de SEO, no hay un mejor profesional SEO, no lo hay. Cada empresa tiene que tratar de encontrar la mejor agencia SEO para ella, para su sector, para su modelo de negocio y eso va, digamos, a marcar una tipología de agencia SEO que va a ser distinta y esto no quiere decir que haya una que sea la mejor y otra que sea no tan buena, sino que probablemente a lo largo de la experiencia la agencia ha ido también desarrollando capacidades y habilidades en unos sectores con unas herramientas o en otros. Así que en función de qué tipo de SEO necesitamos, probablemente tendremos que acudir a una agencia o a otra. Luego, la primera pregunta no es realmente no es tan obvia. No necesitamos la mejor agencia de SEO. Necesitamos la mejor agencia de SEO para nosotros y esto va a depender si es SEO técnico, si es VPO, si es nichos, cómo es nuestro modelo de negocio, etcétera, etcétera. Así que, en primer lugar, tenemos que mirarnos al espejo y decir, bueno, ¿cuál es nuestro sector? ¿Y qué agencias sé yo que en este sector están despustando o están trabajando para otras empresas parecidas a la mía? Por ejemplo, el SEO depende muchísimo y el SEO tiene palancas absolutamente distintas dependiendo del sector en el que nos movemos. Un marketplace tiene palancas SEO que son totalmente distintas de una web de medios, es decir, un periódico online que tiene unas palancas SEO relacionadas con Google Discover, relacionadas con la inmediatez de la noticia, con el tema de actualidad, con una determinada aplicación de datos estructurados, tiene incluso un formato de sitemap específico para news, totalmente distintos. Y el SEO local también tiene unos requisitos diferentes y el SEO de empresas internacionales con múltiples versiones de su sitio web también tienen unos requisitos diferentes. Igual que también el escenario del trabajo, dependiendo de si lo que necesito es optimizar mi sitio web, lanzar un sitio web nuevo, hacer una migración, va a determinar también cuál es la mejor agencia que se adapta a mi negocio. Igual que por sector hay formas de hacer SEO, palancas SEO totalmente distintas, el propio modelo de negocio también va a determinar un tipo de trabajo SEO diferente. Es decir, ¿cuáles son mis indicadores claves de negocio? ¿Cuáles son mis indicadores relacionados con objetivos que yo me puedo marcar para determinar el éxito de mi campaña en SEO? Estoy buscando, no sé, posicionarme en muchos países. Estoy buscando tratar de expandir mi visibilidad en términos long tail. Estoy tratando de pelear por las búsquedas de actualidad. Estoy tratando de posicionarme para búsquedas genéricas, para búsquedas locales, para búsquedas internacionales, para qué patrón. Así que mi modelo de negocio, mi tamaño de empresa,
los recursos que yo puedo poner en juego en el propio trabajo de optimización también van a determinar cómo debería ser la agencia SEO que debería contratar. Así que no basta con ir a Google y buscar la mejor agencia SEO, ¿vale? Hay que hacer los deberes. Por mucho que algunos portales a lo mejor les pica lo que digo, ir a Google y buscar la mejor agencia SEO no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque ahí no estamos diciendo nada de qué tipo de empresa tenemos. ¿Cuál es la mejor agencia SEO? La agencia SEO que más profesionales tiene en plantilla, la agencia SEO que trabaja para las empresas más grandes, la agencia SEO que factura más, la agencia SEO que incorporó más nuevos clientes el último año, la agencia SEO cuyos clientes tienen un ciclo de vida mayor y logra una mayor fidelidad de esos clientes. Esto es algo que no podemos introducir en una búsqueda en Google. Así que esta no es la forma de encontrar la mejor agencia SEO para mí. Como tampoco lo es deambular de sitio web en sitio web, buscar agencia SEO y empezar a buscar en sitio web dónde está el formulario de contacto y rellenar con los datos mínimos para ver qué es lo que me cuentan, qué es lo que me ofrecen, a ver qué precios me dan, qué servicios me ofrecen. Normalmente este tipo de formularios que se rellenan solamente con los datos mínimos, incluso con un email que puede ser genérico, un Hotmail, un Gmail, etcétera, son recibidos con escaso interés, sobre todo en las buenas agencias SEO, que por ser buenas suelen estar muy demandadas y suelen tener una carga de trabajo bastante alta. Si no damos una información relevante, realmente no va a ser una buena forma de entrar en contacto con potenciales proveedores. Fijaos, aquí la calidad del proveedor final, incluso la calidad del trabajo que en el futuro me haga ese proveedor, va a depender en gran medida, en una parte importante, en la calidad que yo soy capaz de poner por mi parte en el proceso de selección de una agencia SEO. Así que ni búsquedas en Google, ni tampoco ir completando con una información genérica un montón de formularios de contacto a ver qué me cuentan las agencias. Realmente, sí, puede ser que se pongan en contacto con nosotros las que más tiempo tienen, las que menos carga de trabajo tienen que soportar para pedirnos algunos datos, preparar una propuesta, pero realmente no os aconsejo que sigáis este itinerario para encontrar un buen proveedor de servicios SEO. Así que vamos a empezar a hacer nuestros deberes y los deberes empiezan por cualificar, es decir, tengo que hacer yo el trabajo inicial de determinar a qué agencias debería invitar a presentarme sus servicios como agencia SEO, en función de mi tipo de negocio, en función de mis indicadores, en función de mis recursos, en función de mi estructura de empresa, en función del plazo que me marco incluso para lograr esos objetivos. Y de esta manera yo tengo que descubrir qué necesito en mi empresa. ¿A Paco de Lucía? ¿Necesito a Jimi Hendrix o necesito a Narciso Yepes? Es decir, tengo que saber quién es el profesional o los profesionales que realmente van a estar en la mejor disposición de aportarme lo que yo necesito trabajar en mi empresa. La primera, digamos, elección va a venir determinada porque tendremos que elegir entre trabajar o bien con un freelance o bien con una agencia. Esa sería la primera decisión. Aunque el propio título de la presentación se centraba en cómo elegir una agencia, pero bueno, aquí lo que necesitamos son servicios SEO y hay servicios SEO prestados por freelance, algunos de ellos absolutamente excelentes. ¿Cuáles serían las cosas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de determinar si realmente a quien necesito es a un freelance o realmente necesito a una agencia? Bueno, esto va a venir determinado un poquito por cuántos recursos internos yo ya dispongo en mi empresa. De un freelance podré esperar probablemente, si finalmente me presenta una propuesta y yo acepto sus condiciones, podré esperar una dedicación, pues, digamos,
bastante intensa sobre mi trabajo. Es decir, un freelance, si me acepta como cliente, me va a valorar mucho como cliente y mi facturación podría llegar a ser importante para él. Con un freelance no voy a tener problemas de comunicación, es decir, voy a tener un único interlocutor. Si algo va mal, voy a saber perfectamente qué teléfono tengo que marcar. Ese freelance lo puedo elegir en base a que sea alguien que está perfectamente especializado en el área del SEO que precisamente necesito yo. Si obviamente yo he tomado el trabajo de analizar qué es lo que necesito. Necesito contenidos, necesito a alguien que me ayude en temas de indexabilidad, necesito a alguien que me ayude en una migración, en desplegar versiones internacionales, necesito a alguien que optimice títulos y descripciones o contenidos de mi sitio web, que me optimice la arquitectura de la información. Realmente resulta no tan fácil encontrar profesionales SEO como el inspector Gadget que son buenos absolutamente en todo. Es decir, hoy en día el SEO ya es una estrategia de marketing que ha alcanzado un cierto grado de madurez y es muy difícil para una sola persona abarcar múltiples aspectos del SEO y ser muy bueno en todos ellos. Es muy probable que una persona sea bueno automatizando tareas, que sea bueno en reporting, que sea bueno en temas, en detectar y resolver problemas de indexabilidad, pero va a ser realmente difícil encontrar en un solo profesional agrupados características o habilidades, capacidades variadas. Si encontramos el profesional exacto que necesitamos después de analizar realmente a quién, qué tipo de SEO necesitamos en nuestra empresa, perfecto. De lo contrario, probablemente vamos a acabar buscando más una agencia. Hay desventajas también por parte de un freelance. Los freelance se pueden enfermar. Un freelance puede tener cualquier motivo por el que en un momento dado pueda no seguir trabajando. Y hay empresas que directamente necesitan la fiabilidad de una agencia en la que en un momento dado, si no o está indispuesto un determinado consultor, pues va a rápidamente ser capaz de sustituir ese consultor por otro recurso similar que siga prestando el servicio y que no se interrumpa esa prestación de servicio. Una de las ventajas de la agencia, en mi opinión, es precisamente la posibilidad de diversificar su plantilla, es decir, de incorporar en su plantilla, y una buena agencia debería preocuparse por ese aspecto, incorporar personas con capacidades diversas, heterogéneas, que haya, digamos, óptimo que todos controlen todos los procesos del SEO, eso es óptimo, pero también es importante que haya alguien que es un crack en VPO, que haya alguien que es un crack en temas de arquitectura de la información orientada a SEO, que haya alguien que es muy bueno en SEO en medios, que haya alguien que es muy bueno en SEO de contenidos o en SEO de e-commerce. Y esto va a ser mucho más fácil encontrarlo en una agencia. Por más que en una agencia podamos tener o contar en el futuro con un líder de proyecto que va a ser nuestro principal interlocutor a la hora de trabajar, ese líder de proyecto va a poder ayudarnos con el soporte y el concurso de sus compañeros en la agencia y va a poder preguntar pues al crack de VPO cuando no sepa algo que ha encontrado en el informe de PageSpeed Insights, o va a poder preguntar al crack en arquitectura de la información cómo debería ser la paginación de este marketplace tan complejo. Así que una de las mayores ventajas que pienso que aporta una agencia es su estructura, su solidez, su trayectoria y, sobre todo, la multiplicidad de capacidades que pueden aportar todos los miembros del equipo. En principio, una agencia debería ser capaz de responder con la máxima calidad que se podría aportar, digamos, combinando todas las capacidades, todas las habilidades y conocimientos y experiencia de las diferentes personas que forman ese equipo. De modo que esta sería una de las primeras decisiones, un freelance o una agencia. La segunda decisión pasará por el tamaño, es decir, cuál es nuestro tamaño como cliente relativo con el tamaño de esta agencia. ¿Vamos a ser un cliente importante para la agencia? ¿Vamos a ser
Esta agencia va a dedicar a nuestro proyecto recursos que realmente son los que mi proyecto se merece, consultores senior, las herramientas que hagan falta, el tiempo, digamos, el conocimiento, el personal de mayor experiencia. Aquí encontramos, por una parte, departamentos SEO de grandes consultoras enormes de miles de empleados que, obviamente, también prestan servicios SEO y que, en muchos casos, dependiendo del cliente al que le prestan este servicio, pueden terminar prestando el servicio, pues, con becarios, con consultores junior, con gente que no tiene tanta experiencia, porque normalmente estas grandes consultoras, sobre todo en la base de esa pirámide, suele tener una gran rotación de personal. De modo que puede sonar muy chulo trabajar con una gran marca de la consultoría, pero probablemente eso no va a tener una correlación con la calidad del trabajo que finalmente nos van a entregar. Segundo lugar, tendríamos agencias de marketing generalistas, agencias de marketing no tan grandes, en los cientos de empleados, que obviamente pueden ofrecer servicios de desarrollo, de email marketing, de marketing automation, de SEO, de gestión de SEM, de gestión de redes sociales, social ads, etcétera, etcétera. Obviamente estas empresas pueden tener departamentos de SEO perfectamente capaces, expertos y que colaboran con sus compañeros en clientes en donde se puede estar prestando servicio en varias áreas del marketing digital. Una de las mejores cosas de este escenario es que estos SEOs, por su costumbre o por su experiencia participando en proyectos en donde la empresa presta servicios múltiples en distintas áreas del marketing digital, tienen una perspectiva global y son capaces de hacerse cargo del escenario desde un punto de vista más holístico, más global. Y van a entender mejor qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las palancas críticas y a la hora de priorizar tareas van a determinar quizá más certeramente cuáles son las de mayor impacto y menor coste de implementación. En tercer lugar, tendríamos agencias SEO especializadas, agencias SEO quizá de una decena a varias decenas de trabajadores, de consultores, que obviamente están absolutamente enfocadas al SEO, es su área de experiencia, y si llevan 8, 10, 12, 15 años trabajando en SEO, pues lo normal es que el equipo que está trabajando ahí, por lo menos todos los consultores senior, sean gente que llevan ya 5, 6, 8, 10 o más años trabajando en SEO. Y aunque es cierto que el SEO evoluciona con mucha rapidez y que quizá no se puede aplicar, quizá no, seguro, no se puede aplicar lo que se hacía en SEO en el año 2005, en el año 2021, sí es cierto que un consultor que lleva tantos años, simplemente por haber visto y asistido a todo el despliegue de actualizaciones del algoritmo de Google, haber visto cómo va evolucionando el buscador, etcétera, va a tener una perspectiva muy rica y va a poder retrotraerse en cada momento. Sí, esto nos pasó en tal cliente y recuerdo que hicimos esto y este fue el resultado. O sí, esto lo he visto en tal sitio. O sí, usamos este gestor de contenidos, también lo tenía este cliente y pasaba esto, no se podía implementar los 301 y terminamos solucionándolo de esta otra manera. Es decir, la caja de herramientas y de recursos que va a tener esa persona simplemente por su experiencia va a ser muy valiosa. Así que, importante. Dentro de estas agencias, conforme vamos descendiendo, hay que llevar cuidado con las agencias, y hago así porque está entre comillas, que son simplemente la cara comercial de trabajo subcontratado a freelancers con poco o nulo control sobre procedimientos o sobre la calidad final de lo que se entrega. Personas que prácticamente son simplemente una fachada comercial, se dedican a atraer leads de empresas que quieren trabajar en SEO o en cualquier otra área del marketing y esas agencias simplemente van a subcontratar todo ese trabajo de una forma poco transparente para el cliente final. Así que tendríamos toda esa gama de agencias SEO y cada empresa tiene que determinar dónde va a encajar mejor, con qué tipo de empresa se va a entender mejor. El tamaño no importa, importa también la trayectoria, el historial, años en el sector, qué trayectoria ha tenido esa empresa, se ha mantenido con la misma razón social, cómo
se ha desempeñado, cómo ha sido su trayectoria, ha ido creciendo, con qué velocidad, qué estabilidad empresarial ha tenido. Si a una agencia no le va bien empresarialmente, difícilmente podrá retener a sus mejores consultores y todavía más difícil será para ella atraer nuevo talento. Así que una empresa sólida desde un punto de vista empresarial va a ser algo importante y, de hecho, en muchos procesos de selección de proveedores, uno de los documentos que van a solicitar va a ser el estado de cuentas, certificados, etcétera, que demuestran la solidez empresarial de una agencia. Obviamente, si una empresa tiene problemas de liquidez, problemas empresariales, va a entrar en dificultades y va a ser difícil para ella entregar un trabajo de calidad. Así que años en el sector, trayectoria, estabilidad empresarial, que todo ello debería contribuir a una mayor experiencia, pero ojo, no es exactamente lo mismo. Una empresa, para acumular no solamente años, sino también experiencia, tiene que apostar al mismo tiempo por una baja rotación de sus recursos humanos, con lo cual debe de tratar de mantener y mejorar sus recursos humanos internos de mayor valor y de mayor experiencia, y tiene que tratar de crecer atrayendo a los recursos humanos, digamos, más válidos, de mayor valor, que están ahí fuera. De esa manera, la empresa va a ir no solamente acumulando la experiencia de los años de trayectoria que tiene, sino incorporando también la experiencia de esos nuevos consultores que es capaz de atraer de otras empresas, formados externamente, a través de másters, etcétera, etcétera. Así que, fundamental, años de trayectoria no es lo mismo que experiencia. Para que también haya experiencia, además de años de trayectoria, hace falta una baja rotación de personal. Y así llegamos al equipo. Miremos los sitios web de las empresas. ¿Qué visibilidad dan a su equipo? Si esas empresas, si esas agencias creen que son el mejor sitio donde sus consultores pueden trabajar, no tendrán miedo a compartir y dar visibilidad a esos consultores. No tendrán miedo de que nadie pueda entrar y ofertar. ¿Por qué? Porque se habrán preocupado de tener a los mejores, de tenerlos fidelizados, de tenerlos incentivados, de que estén bien pagados para poder entregar un trabajo de calidad. Así que algo muy importante, preocuparnos por si esta empresa tiene una alta rotación o apuesta por consultores estables. ¿Cuántos años llevan en la empresa? ¿Qué trayectoria han tenido? De eso va a depender la experiencia acumulada. Así que, importante, ¿da esta agencia visibilidad a sus consultores? ¿Qué perfiles públicos tiene? Normalmente en las agencias puede haber alguien, en Human Level soy yo, que puede tener la visibilidad, pero eso no es lo importante es el equipo, la calidad del equipo. No es importante la visibilidad de la cara visible de la empresa, que puede ser el director general o el fundador. Lo importante es que el equipo sea un equipo de calidad, un equipo con experiencia y un equipo que, además, por su trabajo, probablemente va a terminar sabiendo muchísimo más que esa cara visible. Así que ahí es donde se tiene que enfocar la investigación. Los deberes tienen que ir por ahí. ¿Quién es el equipo? ¿Se le da visibilidad? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Qué trayectoria han tenido? Porque estas van a ser las personas que finalmente yo voy a tener que compartir con ellas y hacer el trabajo con ellas. Y también preocuparnos, ¿esta empresa subcontrata todo, parte o qué partes de las tareas? ¿Esta empresa, si contrato esta agencia de SEO, subcontrata el contenido o se genera internamente? ¿Subcontrata el link building o se gestiona internamente? ¿Qué tareas subcontrata fuera? ¿Qué tareas subcontrata con freelance versus qué tareas ejecutan su equipo contratado? También podemos investigar los casos de éxito. No siempre las agencias tienen el permiso de sus clientes para compartir sus proyectos como casos de éxito. Así que, bueno, probablemente encontremos algunas veces en los propios sitios web de las agencias casos de éxito publicados y documentados, pero probablemente los más jugosos no
contaremos con permiso para poderlos divulgar. En la medida en que podamos entrar en contacto con esa agencia, sería interesante si nos puede comentar a viva voz sus casos de éxito, son recientes, son antiguos, qué tipo de trabajo estaban haciendo cuando se produjo ese caso de éxito, fue durante una migración, durante la optimización de velocidad de descarga, durante una optimización de contenidos, de arquitectura de la información, en un despliegue de versiones internacionales. Y también nos debería preocupar si esta agencia que estamos valorando tiene casos de éxito de nuestro mismo sector, de nuestra misma tipología de modelo de negocio. Si es una empresa que durante 15 años ha estado trabajando y ha contado entre su clientela con medios online, probablemente esta agencia es muy buena en SEO de medios. Probablemente conoce la mayoría de gestores de contenidos que se usan en publicación de medios. Probablemente es buena en los resortes para Google Discover, en los resortes para aparecer en el carrusel de news, en todos los temas de AMP, etcétera, etcétera. Si esta empresa ha tenido clientes de ámbito internacional, probablemente es muy buena y cuenta con consultores nativos en distintas lenguas y se las ha visto con Google Search Console, con Alternate hreflang. Todo eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar para saber si estamos ante el tipo de agencia que realmente queremos. Portfolio de clientes, distinto de los casos de éxito, pero de nuevo, no siempre conseguimos de los clientes permiso para publicar sus logos e incluir sus logos en nuestros sitios web. Así que no siempre estarán los clientes, sobre todo más jugosos, en nuestros sitios web por temas de confidencialidad que figuran en contratos, pero cabría la pregunta cuando entremos en relación de quiénes son vuestros clientes y, de alguna manera, qué tipología de clientes tenemos. Porque en función del tipo de cliente para el que trabaja la agencia y esa dimensión de facturación, lo crítica que sea para la agencia, esa es la atención que puede esperar y el nivel de precios en el que se va a mover. Así que yo debería ver, oye, cuando entro en el sitio web de esta agencia y consulto su portfolio de clientes, me encuentro con marcas que se parecen a la mía en cuanto a dimensión de empresa, en cuanto a sector, en cuanto a objetivos de éxito, leads, tráfico, visibilidad, tráfico orgánico, ¿vale? ¿Voy a ser importante dentro de la cartera de clientes de esta empresa o voy a ser un cliente pequeño y entonces probablemente no voy a disfrutar de los mejores recursos humanos y técnicos que la empresa puede ofrecer? Eso es importante también, saber cómo vamos a ser de críticos. Y quizá en este caso tan malo es convertirnos en un cliente absolutamente crítico para una agencia, de modo y forma que si me voy como cliente, la agencia, digamos, desaparece o va a pasarlo realmente muy mal, como ser el último cliente de la agencia, el cliente más pequeño. Así que estar en línea con los clientes más interesantes, más grandes de la agencia sería lo que garantizaría un trabajo de calidad. También deberíamos interesarnos por el churn rate, es decir, la tasa de abandono. ¿Durante cuánto tiempo habitualmente se mantienen los clientes con esta agencia? ¿Durante cuánto tiempo lleva esta agencia trabajando para este cliente, para este otro cliente, etcétera? ¿Cuál es el promedio de vida? ¿Cuáles son sus clientes más antiguos? Porque eso va a ir totalmente correlacionado con la experiencia de cliente, la satisfacción del cliente. Es decir, en qué medida un cliente se siente satisfecho con la comunicación, con los resultados, con todo. Es decir, un cliente puede llegar a una agencia por su marca, por la visibilidad de su CEO, por lo que sea. Pero solamente se va a mantener año tras año si esa agencia ha sido capaz realmente de devolver los resultados que el cliente deseaba. También tenemos que comprobar cuál es la especialidad, igual que hablábamos de la especialidad, de las especialidades del SEO en un freelance, igualmente a nivel de agencia existen agencias que por su trayectoria, por su experiencia, por los clientes que ha tenido, simplemente por su propio historial como empresa, ha acumulado mucho mayor conocimiento en temas de SEO técnico, en temas de VPO, en arquitectura, en SEO de medios, en link building, en SEO local, en contenidos. Así que, importante, determinar cuáles son las áreas
en donde una empresa tiene la mayor especialización. Y esto se va a notar realmente en la propuesta porque van a ser las áreas más desarrolladas, donde con mayor detalle la agencia describe sus procedimientos de trabajo, las tareas que va a ejecutar, el calendario, el organigrama, los hitos. Y en las áreas que probablemente menos especialización tiene, la agencia va a pasar más de puntillas y probablemente no va a entrar en tanta profundidad. Y por último, ¿para qué sectores ha trabajado esta agencia? Tiene experiencia en e-commerce, pequeños, grandes, marketplaces, tiene experiencia en medios, en sitios web institucionales, en sitios web corporativos, en sitios web de contenidos, en sitios orientados a captación de leads, de tráfico orgánico, sitios de local, e incluso cabría la pena también interesarse sobre si hay sectores que la agencia no está dispuesta a servir, como por ejemplo porno, escorts, tarot, juego online. Por razones de ética puede haber agencias, las hay, que no están dispuestas a presentar propuestas y a trabajar con determinados nichos de negocio. Así que una de las cosas que también debemos fijarnos es cómo es el tipo de agencia, cómo es el tipo de proyecto que tienen, cuál es su tipo de cliente. Es un tipo de cliente cuyas palancas del SEO entran más en el grey hat o incluso en el black hat. Esta empresa se declara una empresa totalmente ética, white hat, y no va a activar esas palancas. Me estimo mi negocio, me estimo mi marca lo suficiente como para no entrar en temas de grey ni black hat. Eso es lo que tenemos que determinar. Y también, ¿qué otros servicios nos ofrece la agencia? En función de nuestra dimensión de empresa y del grado de madurez digital que tiene nuestra empresa, contaremos con más o menos recursos internos a nivel técnico, a nivel de contenidos, a nivel de gestión del sitio web, de desarrollo. Así que vale la pena contar con una agencia que de alguna manera se convierta en una pieza, en la pieza de puzzle que a nosotros nos falta. Necesitamos sobre todo que nos ayude, además de hacer la auditoría en SEO, en la implementación técnica de las recomendaciones. Necesitamos que nos eche una mano en la generación de contenidos, en conseguir enlaces, en implementar la analítica web de nuestro sitio web, en solventar temas de desarrollo pendientes, en que las recomendaciones SEO tengan en cuenta aspectos de usabilidad, de redes sociales. Es decir, ¿qué servicios añadidos estaría en disposición de prestar esa empresa? También cabría la pena preguntarse cuál es la reputación reconocida de esta empresa, es decir, cuál es su trayectoria, cómo se habla de ella, otros clientes que ha tenido esa empresa, cómo se refieren a esa empresa, cuál es la referencia que podemos obtener de esa empresa en el sector. Participa en eventos, hace publicaciones, participa en redes sociales, es una voz de autoridad, se tiene en cuenta su opinión, se cuenta con ella en eventos o incluso los organiza ella misma. ¿Y qué referencias podemos obtener de sus clientes? ¿Está en su cartera de clientes, hay alguna empresa conocida, amiga, algún partner, algún proveedor, alguien con el que podamos consultar y pedir opinión y referencias de esa empresa? Estos serían los deberes que deberíamos hacer a la hora de seleccionar nuestra lista de proveedores potenciales. Esta lista va a estar ya mucho más filtrada, mucho más seleccionada y a partir de aquí ya vamos a poder ponernos en contacto con ellos. De modo que, ¿qué hacemos? Descolgamos el teléfono, abrimos el formulario y rellenamos los datos, enviamos un email. Todavía no, ¿vale? Es decir, tenemos que seguir haciendo los deberes, no podemos dejarlos a medias. De nuevo, la calidad del proveedor va a depender de que como demandantes de ese servicio también pongamos calidad en el proceso de selección. Cuanto más profesional sea nuestro proceso, mayor calidad tendrán las empresas que se presenten a él. Como mínimo, incluso aunque fuéramos una empresa muy pequeña, tenemos que trabajar nuestro documento de briefing. El documento de briefing va a ser el documento de información básica que necesita la agencia
para poder preparar una propuesta personalizada y adaptada a mis necesidades. Ahí aparecerá la presentación de la empresa, el sector o escenario en el que se mueve, los principales competidores, su evolución reciente, últimas acciones de marketing hechas sobre el sitio web y con qué resultados se hicieron esas acciones, cuáles son los objetivos y expectativas de la forma más clara posible que tiene esa empresa respecto al proveedor de servicios SEO y cuáles son los recursos internos de que dispone y cuáles serán necesarios externalizar si la agencia no está en disposición de aportarlos. Así que, de la forma básica, absolutamente básica, debería contar con información de briefing. Pero si quiere hacer las cosas mejor, debería lanzar un documento de petición de propuesta, Request for Proposal o RFP. Se trata de una solución de propuesta técnica económica en donde vamos a especificar exactamente el tipo de proyecto que estamos deseando contratar. El objetivo, recibir propuestas de agencias que sean homologables entre ellas, que sean comparables a nivel de tarifas, porque en el RFP hemos especificado muy bien qué es lo que queremos comprar, qué servicios queremos contratar. De modo que vamos a hacer unos pliegos técnicos, vamos a marcar nuestros objetivos, nuestros plazos, qué recursos propios tenemos a nivel de sistemas, contenidos, analítica, servidor y qué recursos necesitamos externalizar, sistemas, contenidos, analítica, servidor, qué otras cosas necesita aportar la empresa. Vamos también a especificar nuestras condiciones administrativas, cotización máxima para el proyecto, por ejemplo, formas de pago, garantías y también nuestros requisitos de solvencia. Probablemente en estos procesos nos van a pedir como agencia o se va a exigir certificados de estar al día del pago de seguros sociales, del pago de impuestos, se va a pedir los estados contables de los últimos años y a veces hasta incluso un aval bancario. La idea es tener una propuesta totalmente homologable. En ocasiones, estas propuestas después pasan por un proceso de concurso en donde varias empresas concurren con sus distintas propuestas y se suele llamar así, sobre todo cuando quien convoca el concurso es una administración pública. Ese concurso puede ser público, cualquier empresa puede presentarse, o restringido. Solamente se puede concurrir al concurso previa invitación. El objetivo, de nuevo, es recibir propuestas técnicas homologables y económicas comparables, donde se va a valorar la aptitud técnica, se va a exigir un cierto tamaño mínimo de la empresa, estar al corriente con las administraciones públicas, tener en los últimos años una facturación mínima, contar con una cierta experiencia de clientes similares, etcétera, etcétera. Normalmente estas selecciones se componen por una valoración técnica y otra económica. Y en ocasiones incluso esto se pasa al formato de subasta. El formato de subasta empieza por un RFP, donde se hace una primera selección de proveedores y después se les suele invitar a participar en la subasta. La subasta puede ser inglesa, en donde el precio que está dispuesto a pagar el proveedor va aumentando progresivamente y sigue aumentando hasta que hay algún proveedor que está dispuesto a hacerlo por ese precio. Y puede ser a la baja, es decir, empezamos por el precio mínimo, los proveedores van pujando y ese precio va automáticamente disminuyendo hasta que llega un momento en donde solamente un proveedor ha quedado dispuesto a hacer el trabajo por ese precio. En cualquier caso, conlleva una dedicación de recursos enorme y no compensa presentarse a las agencias si no se es muy competitivo en precio. Muchas veces los datos que tenemos que compartir con las agencias como demandantes del servicio son datos que van a ser confidenciales. A lo mejor les tenemos que dar acceso a Google Search Console o a Google Analytics o informarles de cuáles son nuestros competidores, nuestros objetivos o cuáles son nuestros planes. Así que muchas veces para preparar estas propuestas se obliga a firmar un contrato de confidencialidad que garantiza que los datos facilitados solamente se van a tener en cuenta a la hora de preparar esas propuestas. También en este punto tenemos que valorar si vamos a exigir por parte de la agencia exclusividad.
¿Nos daría igual si trabaja para otra empresa competidora nuestra? ¿Le vamos a exigir que no trabaje para determinadas empresas? ¿Estamos dispuestos a pagar el plus extra para que, le compensemos del coste de oportunidad de no presentar propuestas a empresas competidoras? Pues esto es algo que también debería estar presente. Un minuto, Fernando, ¿vale? Yo tengo aquí 3,5, pero bueno, vale. Ah, vale. He empezado, ¿vale? 3,5. Bueno, a partir de ahí empezaremos a recibir las propuestas, ¿vale? Voy a ir rapidito. Y esas propuestas tenemos que analizarlas. ¿Es bonito y visualmente e impactante el PowerPoint que nos han enviado? Bueno, pues eso no determina si la agencia es buena, ¿vale? Lo siento mucho. ¿Se trata de una propuesta genérica o se adapta a las especificaciones de nuestro proyecto? ¿Incluye un análisis previo de nuestro sector? ¿Explica en detalle el proceso de trabajo que se va a seguir, especificando qué tareas asume la agencia y cuáles tendrá que asumir nuestro propio equipo? ¿Es una propuesta limitada por tiempo, unas ciertas horas al mes? ¿O es una propuesta de tareas en donde se van a ejecutar unas tareas especificadas cada mes independientemente del tiempo? ¿Se establecen canales claros y frecuencia de comunicación? ¿Están definidos los perfiles del equipo que se involucrará en el proyecto? ¿Existe la posibilidad de contactar con clientes actuales o anteriores para contrastar la experiencia con la agencia? ¿Se incluyen casos de éxito del mismo sector? ¿Estará el proyecto regido por un contrato? ¿Cuáles son los modelos de retribución que nos ofrecen? ¿Un fee mensual, pago por campaña, pago trimestral? ¿Cuáles son las opciones de cancelar el contrato en caso de que el proyecto no marche como nos prometieron? Después de filtrar esas propuestas, deberíamos invitarlas a una presentación y hacerles algunas preguntas. Paso súper rápido por encima de ellas, me quedan 2 minutos. ¿Qué experiencia tiene la agencia en nuestro sector? ¿Qué palancas SEO aplicaron a clientes que tenían la misma problemática que tenemos nosotros y cuáles fueron los resultados obtenidos en aquel momento? ¿Qué van a necesitar por nuestra parte y gestionarán ellos ese trabajo con nuestros equipos internos o con terceras empresas? ¿Cuál es el perfil del equipo que trabaja en el proyecto? ¿Su experiencia, antigüedad, especialización? ¿Existe algún límite sobre el número de palabras clave o de páginas en las que va a trabajar la agencia? ¿Qué posibilidades tienen de ayudarme en tareas colaterales? Implementación de recomendaciones, analítica, contenidos. ¿Ofrecen una comunicación centralizada o tendremos que tratar con distintas personas? ¿Qué tipo y frecuencia de informes de seguimiento me van a ofrecer? ¿Y van a ser automáticos o va a haber una persona que los interprete y determine cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿Cuándo empezaríamos a ver los resultados? Si estos no llegan, ¿qué opciones ofrecerían? ¿Encajan nuestros estilos de comunicación? ¿Son transparentes? ¿Sus modelos de pago? ¿Ofrecen alguna proyección de resultados? ¿O garantizan los resultados? Lo cual sería mal augurio. Veamos si existe química. Si existe química, tiremos adelante con ese proveedor. Siempre que no se haya generado algún tipo de stopper. Gente que dice que son partners, que tienen una relación especial con Google, que saben algo de Google que nadie más sabe, que son ex trabajadores de Google y que van a poder, por tanto, posicionarnos de una forma absolutamente distinta a cualquier otra agencia. Cuidado. No son transparentes o claros al definir sus procedimientos de trabajo, sus tareas entregables o el cronograma. Mencionan usar procedimientos secretos o trucos que no quieren compartir o explicar para lograr sus resultados. No son transparentes al compartir quién compone su equipo o si externalizan parte de las tareas. Presentan auditorías o reporting automatizados con poca o nula intervención humana. Son del tipo de las que envían emails asustando sobre lo mal que está nuestro sitio web y cómo ellos nos van a ayudar a que eso mejore. Ofrecen distintos packs por niveles de servicio en lugar de adaptar totalmente su servicio a nuestras necesidades. Prometen o garantizan resultados de posicionamiento de ciertas keywords en un plazo fijo. Esto es algo que ninguna agencia SEO puede garantizar. Y generan enlaces en redes propias solo mientras dura el contrato. Si esto ocurre, fuera. De modo que, ¿qué queremos? Tráfico orgánico. ¿Cómo lo conseguimos? Con la mejor agencia SEO para nosotros. ¿Cómo la encontramos? Haciendo nuestros deberes. Muchísimas gracias. Disculpa, Antonio y Fabio, me he pasado un minuto.
No pasa nada, no pasa nada. Me gustó ese cierre con el GIF de ¿qué queremos? Muy bien. Antonio, no te digo, Antonio, estás muteado. Decía que a mí me has ganado desde el principio simplemente poniendo ya no solo a Paco de Lucía, sino poniendo también a un murciano como Narciso Yepes. O sea que ya con eso ya... Total. Enamorado. Genial. Bueno, chicos. Oye, hay mogollón de preguntas en el chat. No nos va a dar tiempo a contestarlas a todas, Fernando. Entonces, yo invito a todos los que estáis en el chat que por Twitter se la hagan a Fernando Maciá, @Fernando Maciá. Fernando Maciá. Seguro que Fernando va a estar encantado de contestar. Encantadísimo. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Ha sido un placer. Muchas gracias.